Son las 7:34 hora del centro, continuamos en vivo, más de uno. 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Rolando Peña Aguayo. Nuestro tema de hoy, literatura erótica, en cabina Arely Ramírez, profesora de literatura. Hace un momento platicábamos con Arely sobre cómo si hay un alto porcentaje de hombres que están siendo afines a la lectura erótica, cómo nos estamos dando cuenta que hay un boom de escritoras mujeres, cómo también gracias a estas cuestiones de las redes sociales se nota el número de visitas o el número de lectores que está teniendo alguien según el blog, etcétera, etcétera. Comentaba yo si de repente las redes sociales ha permitido salvar las barreras de la represión en torno a la política, a lo sexual, a la economía, a lo religioso, y nos damos cuenta que sí, y muy particularmente en la parte sexual, creo que es un excelente escape de la tensión sexual, la literatura erótica. Bien, Arely, platicábamos hace un momento, fuera del aire, de cómo a lo largo de la historia, en los inicios del siglo XX, sí, ya hubo actos o datos de represión sobre cuestiones de literatura erótica y cosas así. ¿Me puedes comentar, por favor? Sí, hay ciertos autores con algunos libros en particular cuyas anécdotas de juicios a los cuales fueron llevados por la temática de sus novelas son muy, muy conocidas. Uno de ellos es El amante de Lady Chatterley de Lawrence, que es considerado actualmente un clásico de la literatura erótica, pero que cuando salió publicado en 1928 fue severamente censurado, como lo dices, tanto por el sector del clero, obvio, como por parte de las mismas autoridades, ¿no?, de Inglaterra, y el libro no se consiguió hasta casi 50 años después. Ahora puedes ir a cualquier librería y conseguirlo. Ahora tal vez no se considere de hecho tan fuerte, ¿no?, la descripción sexual o erótica que hay en él, pero que en ese momento le ameritó prácticamente una condena mayúscula al autor, ¿no?, que tenía que vivir pues escondido por toda esta persecución. Otro caso es, por ejemplo, un juicio también muy célebre en Estados Unidos de Henry Miller, que tiene estos libros también clásicos de la literatura erótica que se llaman Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, que son una secuela uno de otro y que hablan un tanto también en tono autobiográfico, y por su claridad y forma directa de hacer mención de la sexualidad, también se llevó a juicio en Estados Unidos. Fue un juicio muy largo y bueno, pues igual ahora ya en otros tiempos el libro se consigue fácilmente, ¿no? Muy bien. Nos están llamando Guadalupe, de 36 años, y nos comenta, ¿pueden recomendar libros de literatura erótica? ¿Y qué piensas de las 50 sombras de Grey? Hacemos la pregunta para Arely. Arely, ¿tu opinión sobre las 50 sombras de Grey? Pues es un caso como lo que estábamos platicando hace rato, Rolando, de una persona que iniciáticamente no es escritora, no se dedica a eso, y que logra tener muy, muy bien aceptado en el público, ¿no?, este libro. Leí que 2.770%, fíjate la cifra, aumentó la venta de los libros eróticos, pero básicamente como consecuencia de 50 sombras de Grey. Ajá. Según los editores españoles, 2.770% aumenta. Más. Nada más por ese libro. Entonces es un éxito, ¿no?, con la película también mega esperada, y yo sí insisto en que no es literatura, pero hay distintos tipos de literatura. No podríamos decir que sea de la misma calidad de un libro, por ejemplo, de una Lolita de Vladimir Nabokov, que es un escritor muy, pues muy culto, muy dedicado, empeñado en tener una carrera, irse desarrollando dentro del medio de las letras, ¿no?, y de llegar ya a unos niveles artísticos y estéticos, pues que sí, no se comparan con 50 sombras de Grey. Sí. Bien, 50 sombras de Grey, algo que también me ha tocado mucho escuchar,
es un alto contenido sobre sadomasoquismo. No sé si de repente hay como una conexión consciente o inconsciente en la literatura erótica de que la parte del desarrollo de la sexualidad va acompañado con ciertas dosis de dolor, sometimiento, pago por placer. ¿Tu opinión? Es creo que un género dentro o un subgénero dentro de la literatura erótica, ¿no? Por ejemplo, uno de los más fuertes en este sentido, pues es el Marqués de Sade, ¿no? Cuyo apellido da pie al surgimiento de este término, el sadismo. Sí. Entonces el Marqués de Sade, con sus libros muy célebres como Filosofía del Tocador, Juliette, Justine, las 120 días de Sodoma y Gomorra, sí, pues él es el maestro de este término que tú estás manejando, ¿no? Precisamente del denominado sadismo. Porque en este desarrollo de las 50 sombras de Grey pareciera ser que también viene como una parte muy marcada del concepto del sometimiento, del concepto de ser objeto sexual para la producción del placer por el placer mismo. Sí, estábamos platicando, por ejemplo, que hay como ciertos temas que se repiten en las historias eróticas. Uno de ellos precisamente es también el de las esposas que son invitadas por el marido a tener experiencias sexuales ajenas a él, sí, en el que incluso llegan a ser esclavizadas, ¿no? O humilladas o cosas de ese tipo, hasta denigradas, y sí, que lo ven como algo disfrutable, no nada más para ellas, sino también para el marido, que es un testigo de que ellas tengan esta experiencia. Ese es el caso, por ejemplo, de un libro que se llama La historia de O, que es otro clásico de la literatura erótica, de Pauline Reage, y es la historia de Odeline, una mujer que su esposo es el que la incita, ¿no?, a tener este tipo de experiencias. Actualmente también es muy fácil conseguirlo, se considera un clásico de la literatura erótica, y fíjate que ganó un premio que, para quienes les interesa este tema, existe una colección que se llama La sonrisa vertical, de Editorial Tusquets. Ya ahorita acabó esa serie, pero tiene 130, si no me equivoco, libros 100% de literatura erótica de autores de todo el mundo. Este libro, el de La historia de O, fue uno de los que ganó este premio. sí, Y pues se considera así como una de las obras ejemplares del género, ¿no? Bien, para cerrar este segmento e irnos al siguiente corte, entonces por lo pronto estamos mencionando entre varios 3 libros. Uno puede ser La historia de O. ¿Quién es el autor? El autor es una mujer, hablando de mujeres, se llama Pauline Reage, Sí. escrito en 1954. Ganó el premio La sonrisa vertical, que es de esta colección que menciona de literatura erótica. Bien, otro es esto de Lolita. Lolita, de Vladimir Nabokov, de 1955, Sí. y también clásico para leer. El de 1928, que fue también restringido, ¿cuál fue? El del amante de Lady Chatterley, de Lawrence, y también de los pioneros del siglo XX. Y comentamos también, para regresar del corte, dar alguna referencia sobre películas que se basaron en algún libro. Las edades de Lulú también es un libro. Sí, de Almudena Grandes, escritora española. ¿Me repites el título? Las edades de Lulú. Las ¿Y la edades autora? de Lulú. Almudena Grandes, llevada al cine por Vigas Luna. Ajá, excelente. ¿Algún otro libro a la mano que tengamos por ahí para nuestro auditorio? Sí, muchos. También mencionamos Trópico de Cáncer y de Capricornio, de Henry Miller, estadounidense. Los del Marqués de Sade, Filosofía de Tocador, Justine, Juliette, etcétera. El amante, de Marguerite Duras, yo lo recomiendo muchísimo. Está escrito por una mujer, es en parte autobiográfico, es una historia de una francesa que se hace amante de un hombre mayor que ella, chino, y tienen unas experiencias muy, muy emotivas. El amante de... Marguerite Duras. Perfecto, vamos a ir a un siguiente corte comercial. Regresamos con algunas recomendaciones de películas que se están basando en libros eróticos. 744 más de uno.
Son las 7:50 hora del centro. Continuamos en vivo, más de 1, 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. El tema de hoy, literatura erótica, encamina Areli Ramírez, profesora de literatura. Areli, regularmente muchos hombres y mujeres comentan que a veces llama mucho la atención ver la película, pero que siempre es más profundo y más impactante leer el libro. ¿Es así? Esa es la regla, pero hay excepciones, me atrevo a decirlo, porque en el área del erotismo justo se dan varias de estas excepciones. Por ejemplo, El amante que acabábamos de recomendar está llevado al cine en una extraordinaria película. El amante de Marguerite Duras. Ajá. El otro ejemplo es Lolita, que también mencionamos en el bloque anterior. Ajá. Stanley Kubrick la llevó en una versión extraordinaria que no le pide nada a la novela, ¿no? Ajá. Lo cual no significa que la novela sea menos interesante, menos rica, menos placentera, pero la película se pone a la par. Y estábamos también comentando, por ejemplo, de otras historias como 9 semanas y media, Sí. de Elizabeth McNeil, ella es la autora y también llevada al cine, ¿no? Interpretada por Kim Basinger y Mickey Rourke. Sí. Y otra muy célebre, Emmanuel, Sí. ¿te acuerdas? De la autora también autobiográfico, Emmanuel Arzán. Muy bien. Antes de continuar con esta recomendación de películas que están basadas en libros, me gustaría hacer esta reflexión que tú comentabas fuera del aire, de mujeres mexicanas, escritoras de literatura erótica. Sí, en este momento hay varias escritoras de nuestro país que están volteando hacia este género. Entre ellas está, por ejemplo, Sara Levy Calderón, con una novela que se llama Dos mujeres. Es de 1990, bueno, es no de estos años, pero es bastante reciente la fecha, Sí. y cuya historia es de dos mujeres burguesas y lesbianas, ¿no? Para quienes les interese esta vertiente. Está también, por ejemplo, Rosa Nizan, que tiene una novela que se llama Los viajes de mi cuerpo, del 2003, y es un estilo diferente, tiene bastante humor. Es la historia de dos mujeres gordas, así literal lo expresa en su novela, que están en los 40 y que se dan a la tarea de irse a buscar hombres, así literal, ¿no? Con mucho sentido del humor. Sí. Rosa Nizan. También tenemos a Josefina Estrada, con varias novelas que son no tan sutiles, no tan femeninas, ¿no? Parecería escritas con un tono más atribuido normalmente a los hombres, no más directo, más provocativo, que es Desde que Dios amanece, de 1995, Virgen de Medianoche, basada en historias de prostitutas de la Ciudad de México, y Te seguiré buscando, del 2003. Entonces, el tono de ella es, pues, para quien identifique que le gusta esto más fuerte, más obsceno incluso, es Josefina Estrada. ¿Quién es la autora de Virgen de Medianoche? Ella, Josefina Estrada. Desde que Dios amanece, Virgen de Medianoche y Te seguiré buscando, en un tono obscenón, ¿no? Y Adriana Díaz Enciso, que incluso fue finalista con una novela que se llama El amor entre signos de admiración, de esta colección que te platicaba, que se llama La sonrisa vertical. Tiene esta novela El amor, otra La sed y otra El puente del cielo, y es una escritora, ella, desde sus primeras novelas, 100% dedicada al género erótico. Bien. ¿Tienes alguna autora más? Pues mujer no, pero sí hay hombres, ¿no? Hombres que escriben también aquí, mexicanos. Enrique Serna acaba de publicar un libro que se llama La sangre erguida, también es autor de un libro de cuentos que se llama El orgasmógrafo. Sí. Y pues él tiene también su estilo muy peculiar, ¿no? Entre soez e igual obsceno, pero también muy incisivo. Enrique Serna, de la Ciudad de México. Bien, por cuestión de tiempo, Sí. mi querida Areli, me gustaría, si me vuelves a repetir solo los nombres de las autoras mexicanas, se viene la FIL y creo que iba a haber oportunidad de encontrarlas. Podríamos encontrarlas, claro que sí. ¿Me da los nombres, por favor? Sara Levy Calderón, Rosa Nizan,
Josefina Estrada y Adriana Díaz Enciso. Bien, para cerrar nuestro programa, por favor, tengo aquí una serie de recomendaciones de películas. Voy a comentar algunas, por favor tú me ayudas con algunas que también se te vengan a la mente. De repente tengo aquí, no sé si viene en base a un libro, Obsesión Prohibida, que es una película donde sale este actor que la hizo de El Papa Borgia. ¿Cómo se llama este actor? Que también hizo la versión más reciente de Lolita. Jeremy Irons. Ese mero. Sí. Jeremy Irons, y ahí en esta de Obsesión Prohibida también sale esta mujer que fue la imagen de Lancôme, una mujer actriz muy guapa, Blanchett o Juliette Binoche, Juliette Binoche, algo así. Ajá. Entonces, Obsesión Prohibida con Jeremy Irons y Juliette Binoche. Bien, tenemos La Orquídea Salvaje, que viene también con Mickey Rourke y con otra actriz que no recuerdo, pero que también tiene toda una carga erótica muy padre. ¿Alguna película más que tú sugieras? Pues las de Vigas Luna suelen ser extraordinarias, ¿no? Ya mencionamos Las Edades de Lulú, pero también están La Teta y la Luna. Sí. Jamón Jamón, ¿te acuerdas que son varias películas de este género y todas dentro del cine español? Sí. Muy buenas, algunas interpretadas por Penélope Cruz. Sí. Y su actual esposo Javier Bardem incluso, como la de Jamón Jamón. Sí. Las Edades de Lulú. Creo que también hay otra con una carga erótica fuerte que fue esta de Luna Amarga. Luna Amarga, es cierto. También de Vigas Luna. También. Estamos platicando de Emanuel. 9 semanas. Sí. Y hay una película que a mí me llamó mucho la atención, que se llama El Hombre de los Placeres. El Hombre de los Placeres, el actor principal es Andy García, que desarrolla la historia de un cuate escritor que está muy mal, no tiene éxito, está casada con la hija de un industrial constructor. Entonces él se ve tan apremiado por la parte de la economía que empieza él a ser damo de compañía. Y en la interacción empieza a hacerte una descripción de las necesidades de cubrir las soledades de las mujeres pudientes, mujeres casadas con todos los recursos económicos, pero que están sexual y emocionalmente abandonadas por sus parejas, no a nivel económico, sino a nivel emocional, y tiene un desarrollo interesantísimo El Hombre de los Placeres con Andy García. ¿Alguna otra opción? Pues de películas ahorita, ¿qué más? No recuerdo en especial basadas en libros, pero habría que ver. Bueno, están estas más en otro tono también muy fuertes, que son de Pierpaolo Pasolini, ¿no? Precisamente la de Sodoma, la de Los Cuentos de Canterbury, que es una adaptación de Geoffrey Chaucer, e incluso de Las Mil y Una Noches o el de Cameron, que son libros de la Edad Media, pero con su toque erótico. Bien, Arely, se nos fue el tiempo. Arely Ramírez, muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer. ¿Hay algún punto de contacto contigo, algún correo electrónico o algo que tú quieras dar? Bueno, mi face es Arely Joan, Joan, y con mucho gusto por ahí podríamos contactarnos. ¿Lo repites, por favor? Arely Joan. En Facebook. Sí. Arely, muchas gracias. Gracias a ti. Muy amable. Hasta luego. Amigos, vamos a terminar el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Mi querido Giovanni en los controles, en los teléfonos Charo Espinosa, en la producción Don Ají Castro, en la imagen Gueo Chuy, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. Pues nos vemos y nos sentimos.